Las corrientes oceánicas corresponden al desplazamiento de grandes masas de agua dentro del océano. El estudio de este fenómeno es muy importante debido a que las corrientes oceánicas son las responsables de la regulación del clima de la Tierra. Además, permiten el transporte de nutrientes e incluso animales, logrando dar forma a ecosistemas completos. Las corrientes oceánicas pueden dividirse en dos grupos. El primer grupo corresponde a las corrientes superficiales, que se originan principalmente por acción del viento. El segundo grupo corresponde a las corrientes marinas profundas. Estas corrientes se producen por diferencias de densidad provocadas por gradientes de temperatura y salinidad. El agua alrededor de los polos tiene una muy baja temperatura, lo que conlleva a la formación de cristales de hielo, que provocan un aumento en la concentración salina. Producto de lo anterior, el agua se vuelve más densa, por lo que se hunde, y el agua superficial, que presenta una mayor temperatura, una menor concentración de sal y una menor densidad, toma su lugar, formándose lo que se conoce como corriente termohaline. A continuación, se realizará un procedimiento experimental para visualizar el fenómeno de las corrientes oceánicas y los distintos factores que influyen sobre estas, para luego poder determinar las líneas de corriente y trayectoria del movimiento de los fluidos vistos en la experimentación. En el ecuador se emula una alta temperatura poniendo debajo del recipiente agua caliente. En el polo se emula la baja temperatura poniendo hielo. De esta manera se agrega el tinte azul para identificar el agua del polo y se agrega tinte rojo para identificar el agua del ecuador. Desde el polo se observa una corriente de agua fría que migra rápidamente hacia el ecuador por la parte del fondo del recipiente, mientras que desde el ecuador se observa que la corriente de agua caliente migra hacia el polo por la superficie del recipiente, pero de forma más lenta. Agregamos sal para emular la salinidad del mar, manteniendo una mayor concentración en el polo. Con el agua salada, ambas corrientes migran hacia el lado opuesto a ellas. Utilizamos un secador de pelo para emular los vientos del mar. Dentro de los resultados se obtuvo el movimiento de los distintos flujos de cada una de las corrientes. Esto se realizó incorporando una cuadrícula y midiendo las posiciones de las partículas cada 5 segundos. A partir de estos datos se puede realizar la obtención de las líneas de trayectoria de cada una de las corrientes según el tiempo. Luego, la derivada de estas nos entregan las velocidades tanto en el eje X e Y para cada una de las corrientes. Una vez definidos nuestros vectores de velocidad, podemos obtener las líneas de corriente resolviendo el desarrollo de su producto cruz. De esta manera se obtienen las líneas tangentes a los vectores de velocidad de aquellas partículas que pasan por un punto y tiempo específico. Luego de los montajes y al observar las líneas de trayectoria, podemos observar cómo las corrientes cálidas tienden a movilizarse por las zonas altas y las corrientes frías por las zonas profundas, existiendo un flujo convectivo cíclico entre ambos polos. También podemos observar que las velocidades en el eje X varían mucho más que en el eje Y. Esto se debe a que definimos los polos en este eje, por lo que las fuerzas motrices tienden a promover el flujo en esta dirección. Al comparar los tiempos que demoran estos sistemas en llegar al equilibrio, podemos concluir que el efecto conjunto del viento y del gradiente de temperatura es el que logra una más rápida interacción entre corrientes, seguido por el efecto conjunto del gradiente de salinidad y temperatura y por último el efecto singular de la temperatura. A partir de la línea de corriente podemos observar cómo las velocidades se ven promovidas por el efecto conjunto del viento y la temperatura, promoviendo un mayor flujo de la corriente ventosa en ambos ejes. Estas altas velocidades se ven continuadas por el segundo montaje, que representa el efecto conjunto convectivo y conductivo, este último generado por los gradientes de salinidad que promueven el movimiento de la corriente de alta densidad por las zonas profundas. Por último, el efecto singular convectivo fue el que obtuvo menores velocidades de corriente.